Hola queridos amigos, gracias por acompañarme en otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo vamos a orientar a una invitada que ha llegado a Buenos Aires, procedente de España, que ha participado en un programa especial la semana pasada con Enrique Romero, con Pablo Dávoli, con Lucas Carena, donde se ha tocado temas muy importantes, muy valiosos, y que ha tenido muchísimas visitas, sin duda, porque no solo el panel acompañaba importantemente, que son solventes en lo que hablan, sino que Pilar Baselga ha nutrido al panel de una cantidad de información y visiones que fueron extraordinarias. Quiero aclarar que Pilar Baselga es nuestra invitada, la presento. Pilar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. En mi programa. Y Pilar Baselga es profesora de Historia del Arte y profesora de Historia del Traje. Ha hecho sus profesorados en la Universidad de la Sorbona, en París, y por supuesto ha tenido un diploma de altos estudios de la Universidad Complutense. Ha escrito un libro que se llama El arte, profanación y magia negra. Es una gran conocedora del tema del nuevo orden mundial, las élites que manejan este mundo, y por supuesto toda la distorsión que hay en el alrededor, tanto sea en la familia, en la moda, en todo este esquema de educación, ¿no?, donde se ha profundizado. Tiene un blog muy interesante que se llama No Morir Idiota. Seguramente lo vamos a poner como un banner aquí abajo, pero es muy importante saber que uno no tiene que morir idiota, ¿verdad? Es que eso es una cosa que nadie se salva de morir, ¿no? Eso es una seguridad, una certeza, y no te toca la lotería, lo único seguro. Por eso pensé que es mi filosofía de vida. Digo, al menos voy a intentar morir, no morir idiota y morir con un poco de dignidad. Claro. Eso significa saber un poco más de qué es lo que pasa, si estamos siendo utilizados. Bueno, tiene un contexto también de la antigua Grecia, porque se llamaba idiota a las personas que no se implicaban en la gestión de las cosas públicas. Entonces un idiota era algo feo en la sociedad griega, porque se consideraba que los ciudadanos tenían que implicarse en la vida. Y yo creo que es así, que tenemos que implicarnos en todo. Precisamente vamos a hablar de educación, tenemos que implicarnos en la educación de nuestros hijos, en cómo comemos, en cómo nos sanamos, en qué tipo de medicina utilizamos, qué tipo de lecturas, qué tipo de fuentes. Es que para mí Internet, es decir, en el pasado, realmente el conocimiento estaba limitado a ciertos espacios físicos, quiero decir, que no se podía entrar fácilmente a una biblioteca, no se podía llegar a los libros, la gente era analfabeta. Pero sorprendentemente ahora hay más analfabetismo que en el pasado. Y un ejemplo que siempre ponemos los que investigamos es el Quijote. El Quijote fue el primer bestseller de la historia de la literatura después de la Biblia. Claro. La Biblia ganaba. Sí, bien. Sí. Y la gente compraba ese libro, y aunque no supiera leer, y entonces se iban a lugares de la ciudad, del lugar donde ellos vivían, y se lo entregaban a uno que sabía leer. Y se ponían así en un corrillo, y entonces el lector leía un capítulo, que son más o menos 20 minutos. 20 minutos, 2 capítulos, 40 minutos, charlaban un rato y se iban después a trabajar. Y era algo completamente normal de parar durante tu día para escuchar que te cuenten un cuento, que te cuenten una historia, además que te ríes. Y la gente entendía el Quijote. Es muy divertido, a veces son muy violentos, pero había un conocimiento de la lengua, un vocabulario, unos giros, y se ve que si la gente entendía eso, es que había un nivel cultural muy elevado en el pueblo. Claro. Aunque fueran analfabetos prácticos, hoy en día es lo contrario, la gente puede leer las letras, pero no puede entender el Quijote, ni puede entender siquiera la mayoría de los alumnos que salen en España, yo no sé cómo es en Argentina, le das un periódico, un artículo, un editorialista que escribe un artículo un poco profundo, son incapaces de hacer un resumen, porque no están acostumbrados a hacer un pensamiento analítico y un resumen. O sea, de esa educación que venís planteando, porque como profesora del arte, indagar en este tema,
lo que estás manifestando es, por supuesto, que analizando a Cervantes es uno de los más grandes literatos españoles, o el más grande, insuperable por nadie, o por lo menos por ninguna otra literatura española que haya podido superar a Cervantes. Pero era una época tal cual donde la educación era relativa, era una educación que se daba en la casa, claro. Una educación que se daba idiomáticamente, ¿verdad? Cervantes no sabemos si fue a la escuela. Es lo más probable es que se formaran en su ámbito familiar, que alguien de su alrededor le enseñara a leer, a escribir, a contar, a dividir, sumar, restar, multiplicar, dividir, y ya está. Y luego todo lo demás se iba haciendo con la vida. Por ejemplo, yo he estudiado toda mi vida en francés. Yo no he tocado un libro de gramática española. Eso no me impide escribir libros en español. ¿Cómo he podido escribir un libro en español? Pues porque he practicado la lengua española en mi casa. Mis padres me hablaban siempre en español, estuviéramos en el país que estuviéramos, y aunque yo tenía un idioma, digamos, de estudio, que era el francés, el idioma que yo practicaba en la casa, yo escuchaba a mis padres utilizar todos los verbos correctamente, y lo que tuve que estudiar un poco son los tildes, porque era lo único que no está en el lenguaje, pero eso se estudia, es una cosa muy básica que con unas muy pocas reglas, es que no, la idea es, no necesitamos estar desde los 3 años hasta los 18 años metidos en un colegio para saber, no necesitamos eso, y eso está diseñado para que precisamente evitar que el niño se desarrolle inteligentemente, interactúe con sus padres, herede la tradición familiar, herede los valores familiares, tenga tiempo de estar con él mismo y descubrir qué quiere hacer en la vida. ¿Por qué los niños llegan a los 18 años y se meten en cualquier carrera o no saben qué estudiar? Porque no han tenido tiempo de estar con ellos mismos diciendo, a ver, ¿qué me gusta a mí? Y eso sale de estar aburriéndote. Los niños no se tienen que aburrir, están todo el tiempo ocupados. Claro. En el colegio, después les dan tareas, y después, como están así hiperactivados, luego tienen los jueguitos esos, y el internet y el WhatsApp, y no tienen un momento de silencio mental. El silencio mental es fundamental, estar un rato sin hacer nada en silencio. Yo es un ejercicio que les ponía a mis alumnos. El nothing box, que hablaban algunos, el hombre tiene que tener un nothing box, hacer nada, claro. Un rato, ¿no? Que a veces es incomprensible. Pero entonces, querés decir que a medida que fuimos avanzando en la historia, en los términos educativos que de alguna manera introducen al estudiantado dentro de lo que es la ciencia, la educación, la formación, etcétera, ¿es una deformación más que una formación? Absolutamente. O sea, hay que saber, primero, que las leyes educativas no se hacen en los países, se hacen en los cuartos cerrados de la UNESCO. Todos los países miembros de la UNESCO, en cierto modo, cuando entran ahí, permiten que la UNESCO, que es un grupo masónico, hay que decirlo, que la UNESCO la UNESCO se creó, lo creó Julian Huxley, y Julian Huxley fue el presidente durante muchísimos años, varias décadas, de la Sociedad Eugenésica Británica. Entonces, ¿esto qué significa? Que el propósito de la UNESCO es eugenesia, no es educar, es normalizar, es decir, la palabra normalizar es los eufemismos que les encantan utilizar, que suena como bien, ¿no? Qué bonito, vamos a normalizar, significa todos café, vamos a hacer que todo el mundo que está, todos los países tengan los mismos libros de texto, las mismas mentiras y los mismos procedimientos. Y esto se ha ido acelerando, y llegamos, he estado hace unos días en Chile y me han enseñado la diferencia entre el libro de historia de primero medio del año pasado y el libro de historia de primero medio de este año, el nuevo. Y la primera unidad es cómo funciona el mercado. Hablando del mercado, del consumismo, de la globalización. Eso es lo más importante que tiene que estudiar un alumno. Luego, por ejemplo, invito a los oyentes que se fijen en los libros de texto de sus hijos y que miren los mapas. Típico de los mapas que quieren evitar el conocimiento verdadero es poner un mapa que es un trozo de algo. Por ejemplo, ponían Chile y se veía Chile, pero es que ni Brasil estaba dentro del mapa.
O sea, no veían, en todo el libro no había un mapa mundi en el que un chileno podía ubicarse en relación a América del Sur, América Central, América del Norte, Europa. No es posible. No es posible porque no hay ningún mapa. Eso es a propósito. Y cuando te enseñaban Europa, también cortada. Por ejemplo, era descarado, yo que soy española, no aparece España. Cuando hablan de Europa, está cortado como un poco a la altura de Pamplona. Claro. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿una Europa sin España? Eso es en Europa, pero los españoles sí tenían incorporado España. ¿La tenían incorporada en Europa? Al revés, digo. No, ¿se daba? Europa bueno, no lo hacía con España. Es que no conozco todos los libros de texto de la última cámara. Por ejemplo, el último libro que estuve viendo, un libro de texto de, digamos, de los niños que tienen 12, 13 años, que ya es secundaria, se llamaba Cultura Clásica, que es decir, la antigua Grecia, y entonces, digamos, era como un folio, ¿no? Tenían el mapa de Grecia, pero de la Grecia actual. Y estamos hablando de la Grecia antigua. Claro. En el texto, al lado del mapa, que ocupaba muchísimo sitio, hablando de las colonias en Ampurias, en Libia, en Sicilia, y yo que estaba haciéndole estudiar a la niña, le digo, ¿y dónde está Ampurias? Y dice, en Galicia, cuando está en Cataluña. Libia no sabía dónde estaba, y de repente empiezo a mirar en el... Digo, ¿pero cómo puede ser que no ponga el Mediterráneo? No está el Mediterráneo. En un libro de cultura clásica donde te hablan de Grecia y te hablan de Alejandro Magno, no está el Mediterráneo completo. No se ve, o sea, el estudiante no puede contextualizar. Y eso es lo que quieren, que no seamos capaces de contextualizar. Te enseñan lo que pasó en este punto, lo que pasó en este otro punto, pero tú no sabes dónde estás. Entonces el niño aprende sin entender, da el examen, aprueba el examen, pero sale de ahí y no sabe nada. Y sobre todo no tiene visión de conjunto, que es lo que buscan. Quiere decir que en la educación vos crees que, bueno, nosotros tenemos grandes expertos en la educación, por ejemplo, del siglo XIX, que poco se podía leer, poco sabían leer y escribir, solo las élites más importantes, en fin, del Buenos Aires, de la Argentina, llamémoslo, de las provincias unidas al Río de la Plata, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, etcétera. Después viene Domingo Faustino Sarmiento, masón, no digo que era un Illuminati, pero era un tipo muy especial, donde atentaba contra todo y creía que la única forma de civilizar a la población era a través de la educación. Y se arman cientos de escuelas, o por lo menos se dice que armaba cientos de escuelas en todo el país, y que fue el padre de la educación argentina. ¿Vos crees que un paso por el estilo, viniendo de un masón, viniendo de un tipo anticlerical, en fin, eso era una metodología de formar la cabeza de determinados valores impuestos de alguna manera por un estilo? Por supuesto que esa educación denostaba toda otra parte de la historia, que era lo que te comentaba tempranamente ayer, en relación a que hay un revisionismo histórico, ¿no? Donde vemos que hay una parte de la historia argentina que está cegada, que está anulada, que son los malos, ¿no? Si es que más allá de toda la contribución positiva que hayan hecho, son los malos. Entonces los malos no figuran en la historia. Y esas historias fueron conformadas por estos personajes. Quiere decir que la población argentina, o por lo menos los argentinos o los de alrededor, que lo toman como un ejemplo, terminamos formateando la cabeza de los chicos de tal manera de que hay que odiar aquello y hay que aceptar tal cosa. Es así, ¿no? Es bien. Varias cosas quiero decir. Lo primero, hay que saber que la escuela, tal y como nosotros la entendemos, es decir, escuela obligatoria, pública y gratuita, eso es un invento de Napoleón. Napoleón en Francia, y luego, al mismo tiempo, el sistema prusiano. Resulta que cuando los alemanes en Jena pierden en 1806 contra Napoleón, se preguntan que qué ha pasado, que por qué han perdido la guerra. Y entonces descubren que es que los que formaban parte de estos ejércitos, que no eran ejércitos profesionales, era la gente, eran los hombres que iban a la guerra. Ellos eran campesinos, y los campesinos están todo el día solucionando problemas.
No están esperando que venga papá Estado a solucionarte el problema que tienes con tus animales, con el riego o con lo que sea, o con tu casa. Entonces están acostumbrados a resolver las cosas por sí mismos y no estaban acostumbrados a recibir órdenes. Entonces se dieron cuenta de la necesidad urgente, cara a la invasión napoleónica, de formar una sociedad que obedece. Y entonces crearon 3 escuelas. Para el pueblo, 95%, las Volksschulen. Volksschule significa escuela del pueblo, y donde se establecen, es muy interesante, toda una serie, ya está escrito, y se puso en práctica, toda una serie de cosas, de sistemas, de métodos, por ejemplo, que los niños tienen que ir pronto al colegio, porque si se quedan mucho tiempo en casa de la familia y ya toman vicios familiares. Por ejemplo, retrasar el aprendizaje de la lectura, porque cuanto más tarde estudias, aprendes a leer, peor lees. Entonces así te vuelves mal lector. Si eres mal lector, eres muy dependiente, porque no tienes tu independencia, porque necesitas a alguien que te diga las cosas. Y como todos sabemos, la lectura fomenta el pensamiento, y entonces te vuelves inteligente cuando lees, porque estás, claro, todo el tiempo, no puedes leer sin pensar, estás pensando. Bien. En fin, una serie de cosas. Esa era la Volksschule. Después estaba el Realschule, que era para los funcionarios, médicos, funcionarios, tal. Y luego para la élite, que eran prácticamente, digamos, las élites de la aristocracia, Akademienschule. Entonces ahí sí que se tenía una educación de 360 grados, con el trivium, el quadrivium, todo, esgrima, filosofía, en fin, todos los ámbitos y lenguas modernas, en fin, es una maravilla. Y era la élite, la aristocracia alemana, que tiene una educación exquisita. Bien, y eso, bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene detrás, que lo has comentado, la masonería? Es que quieren que la Iglesia, que la educación sea, que la llaman laica, pero no es laica, es anticatólica. Eso es muy diferente. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que las iglesias, la población mundial de origen cristiano, de tradición cristiana, ha perdido por completo los valores cristianos, que son los valores, digamos, universales, y que no se pueden discutir, porque lo que tienes que hacer es amar a tu prójimo, hacer el bien y no mirar a quién, cuidar ayudar a los necesitados, intentar vivir correctamente, unos valores morales del bien y del mal que creo que están además, yo creo que los valores cristianos son los valores del hombre, son los valores de la humanidad, no hace falta que venga Jesucristo a decírnoslo. Todos sabemos que matar está mal, robar está mal, mentir está mal. Lo que dijo es bastante, que lo haya tenido que decir, claro. Es un poco triste, ¿no? Sin embargo, obviamente recién lo decíamos, hay determinados sectores, había una élite, la élite era cultural, la élite tenía acceso al conocimiento, pero esta época moderna en la cual hay otra élite distinta, yo no sé si serían paralelas las élites anteriores a las élites del hoy, donde tiene otros intereses, donde hay un esquema de poder, hay organizaciones determinadas, compañías, intereses políticos privados de dinero, de dominio, de control, en fin, ahí entramos en otra variante de este nuevo orden mundial o esta globalización donde ya se baja la misma línea en cualquier parte del mundo. El conocimiento del hoy, ¿no? Como lo dijeras, lo planteaste bien en la educación, pero en la élite que funciona, ¿cuál es esa élite a la cual invocarías y qué daño o qué ventajas quiere tener sobre el resto, que no lo vemos, o que probablemente vayamos a morir muchos idiotas? Bueno, yo creo que las élites estas que son, que hablamos el otro día en el programa con Lucas Carena y Pablo Dávoli y Quique Romero, las élites son
pedocriminales, es decir, que utilizan a los niños para conseguir un poder extraordinario, haciéndoles muchísimo daño y chantajeando a todo el mundo a su alrededor, lo que buscan es el control. La mejor frase que leí sobre la masonería es: la masonería se creó para controlar. Lo que quieren es el control, porque dinero tienen, pero quieren el control, y también porque saben que si pierden el control, como son una minoría, pero no sé, es que no son nada, pero tienen muchísimo poder. Hay que decir que es un poder que les hemos dado. Les hemos dado votando. Les hemos dado aceptando. Si el pueblo se negara a obedecer a ciertas... Hay leyes que son bastante lógicas, pero la mayoría son bastante injustas y bastante innecesarias. Estamos constantemente acosados de muchísimas leyes. Por ejemplo, a ver, si a ti te dicen que tienes que llevar a tu hijo al colegio, a lo mejor no necesitas llevarlo hasta los 6 años. Pero nosotros hemos vendido nuestra alma al diablo. Ellos son el diablo, para decirlo de alguna manera. Estamos en el mundo del diablo, estamos dominados por fuerzas diabólicas. Y el ser humano, eso es, el pueblo, se vende a esta maldad por comodidad. Que es muy práctico. Yo tengo el niño, lo dejo en una guardería y puedo o trabajar o me voy a donde me dé la gana, porque tengo el niño que me lo están cuidando. Encima con la buena conciencia que me da, que el Estado me dice y me premia por hacerlo. En cambio, tienes un hijo y decir hasta los 6 años voy a tener que estar con él mañana, tarde y noche ocupándome de él, yo creo que mucha gente se pensaría antes tener un hijo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener los hijos solamente si te puedes ocupar de ellos. Sin duda, es verdad. También creo que lo que creo en todo esto, estoy pensando la pregunta en sí, ¿no? Pero estamos viviendo en un aceleramiento tal que entre las comunicaciones, entre Totalmente el consumo, ¿no es cierto?, una vibración tan acelerada y un sistema que de alguna manera explota al hombre porque cada vez le paga menos, le ofrece más para ser mejor, vivir mejor, tiene que trabajar aceleradamente para poder alcanzar un estándar de vida, sí, no le alcanza, incorpora a la mujer. Con la liberación femenina entramos la mujer a entrar al mercado laboral y va rompiendo el sistema de familia, el sistema de educación de los hijos, y lo que decís, terminan puestos en una guardería o, ¿no es cierto?, puestos en un lugar para que se ocupen, mientras yo me puedo tener la libertad como mujer, en fin, el feminismo, ¿no? Tengo la libertad para poder desarrollarme, ser yo mismo. Esta temática forma parte de un plan, llamémoslo, diabólico, tan diabólico, contra la mujer y contra las criaturas. Es que... La familia en sí. Claro, es la familia. A ver, hay una cosa que te comentaba hace un rato. Mi padre estudió latín y griego, yo estudié latín, mi hijo no estudió latín ni griego. Ha habido una degradación de la educación absolutamente programada. En el siglo XIX es común leer biografías de personas famosas en las que ves que han ido 2 años, 3 años al colegio, pero después había un tío, se ponían a trabajar en el despacho de no sé quién que era abogado y entonces ya acababan estudiando derecho. En fin, había otras maneras de formarse. Velázquez, un hombre brillante, él venía de una familia realmente sencilla, él está trabajando con 11 años en el taller de un maestro, de un maestro pintor, de un pintor. Él no fue al colegio y sin embargo acabó siendo un hombre refinadísimo, cultísimo, inteligentísimo, tenía una biblioteca de 112 libros que han llegado hasta nosotros, la lista de los libros. Tenemos la biblioteca de Velázquez, o sea, no los libros, pero sí sabemos qué libros tenía, libros de ciencia. Y ese hombre nació en una familia sencilla y no fue a la escuela. Entonces, si hemos tenido siempre hombres brillantes en el pasado, sin que hubiera escuela obligatoria, gratuita, estatal, ¿por qué ahora es tan necesaria? Y además estamos viendo los resultados. Los niños cada vez están peor, cada vez saben menos. Es tremendo. Entonces, eso es una cosa. Luego hablamos del tema de la libertad, que es muy interesante, porque estamos hablando de una falsa libertad. La historia de
resulta que hay unos estudios muy interesantes, yo siempre digo, deberíamos estudiar una asignatura que se llama la asignatura de la propaganda, la historia de la propaganda. Entonces, ¿cuándo nace la historia de la propaganda? Nace en Inglaterra, qué casualidad, todo nace allí, nace ahí en Inglaterra, y entonces es a partir de la Primera Guerra Mundial, porque hay que saber que la Primera Guerra Mundial es un montaje. Claro. No había ningún sentido de estar en guerra durante 5 años porque habían matado a un príncipe heredero. Entonces, naturalmente, la guerra se termina en 1916, pero hay un lobby, que ya conocemos a este lobby, que va a convencer para que Inglaterra y Estados Unidos entren en la Primera Guerra Mundial. Y se crea una guerra absurda que nadie sabe muy bien para qué. Era para destruir Alemania y matar a mucha gente. Bien, entonces, durante esa Primera Guerra Mundial, el gobierno británico tiene que convencer a los ingleses que tienen que luchar contra los alemanes, cuando eran uña y carne. Los ingleses tenían mucho vínculo con los alemanes, de hecho decimos anglosajón, sajón es Alemania y anglo es Inglaterra, entonces son primos hermanos, y entonces hicieron toda una campaña de mentiras, y diciendo que los alemanes tenían tinajas llenas de ojos que arrancaban a los soldados, cosas así, o sea, cosas completamente absurdas. Ahí ya empiezan con la historia de que hacían jabón con la grasa de los cuerpos de los muertos, que después lo volverán a utilizar más adelante, en fin. Y entonces una de las cosas que se dan cuenta es de que por mucho que el Estado intente crear propaganda, era muy poderosa la familia. Lo que realmente marcaba a un ser humano era lo que había estado en su casa, lo que había mamado desde su infancia. Y eso era lo que marcaba a un ser humano y que lo hacía muy difícilmente moldeable. ¿Solución? Vamos a romper la familia. ¿Cómo rompemos la familia? Para que el individuo sea más maleable y más obediente, pues hay que sacar a la madre de la casa. ¿Y cómo la sacas de la casa? Diciéndole que se va a liberar. ¿Y cómo se libera? Trabajando. Y hemos entrado en ese engaño. ¿Cómo te vas a liberar trabajando? No tiene sentido. En todo caso te vas a liberar precisamente si no trabajas, si te dedicas a cosas que te hacen crecer. Pero ¿por qué pensar que educar a tus hijos no es algo bonito? ¿Cómo no va a ser bonito educar a tus hijos? Y cuidar de la casa, tener la casa bonita, y cocinar. ¿Cómo no va a ser eso bonito si es dar amor todo el tiempo? Es trabajoso, es agotador, a veces es aburrido, sí, pero no es peor que estar sometida desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en un despacho a un jefe que te está maltratando, porque eso pasa así todos los días. Sin duda, bueno, eso que forma el concepto de este bombardeo mediático que acabas de decir, que tratan de generar determinados mensajes que hacen que todo lo vean normal, que el dejar y abandonar la casa es lo lógico, porque entra en la liberación femenina o entra en quiero hacer otra cosa, quiero, qué sé yo, profesionalizarme, disfrutar de otras cuestiones. Y eso es también un trabajo mediático, un trabajo propagandístico que se va formando tan fuerte que logran que todos lo hagan con la mayor felicidad. Por ejemplo, incluyendo el aborto, por ejemplo, ¿no? Yo lo he leído en libros de texto en Chile. Hablaban del aborto, de la necesidad de la contracepción, de que es fantástico, o sea, diciendo que eso es maravilloso. Está escrito en los libros de texto de niños de 14 años. Y ya lo empiezan a fomentar de tal manera que si uno se retrotraería 20, 30 años atrás, eso hubiera sido una locura. Sin embargo, hoy es una cuestión aceptada y prácticamente incorporada dentro de la conciencia colectiva y la elección individual de una persona, ¿no? Sí, voy a abortar, más allá de que estén asesinando a alguien, ¿no? Que estén asesinando a un ser humano. Bueno, la agenda, supongo que en vuestros programas, yo creo que habéis hablado de la agenda LGTB, sí. Lesbianas, gays, transexuales, etcétera. Bueno, esta agenda, que es la agenda de estos mismos, que estos diabólicos que controlan nuestras mentes, porque son muy buenos controlando. En España
el año pasado, en la Semana Santa pasada, hubo una procesión, con perdón por el público, de la Virgen del Coño. Entonces era una procesión, como llevan una imagen, en vez de llevar una imagen, era una vagina hecha en plástico, o no sé cómo la habían hecho, y llena de flores, y la iban llevando. Y detrás venía un falo gigante con unos testículos también hechos así, y iban en procesión. En Sevilla, que es la ciudad de las procesiones católicas tradicionales desde hace siglos, ¿no? Y hay que saber que estos grupos de lesbianas, gays, transexuales están financiados por ONGs que finalmente siempre te llevan a la Open Society de Soros. Y están destruyendo, bueno, pues este plan que yo os decía, que ya, si la masonería nace en 1717, ahí empieza el ataque a la Iglesia Católica. Esto es muy antiguo, y estamos en el siglo XXI y están consiguiéndolo. Y entonces después hay un grupo español de hazteoír.org que sale por las calles de Sevilla, precisamente, diciendo en un autobús naranja: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen sobre eso, y resulta que les tiran piedras y les rompen el autobús. Pero siempre son cuatro, porque el pueblo español no está detrás de esto. Están vamos, yo horrorizada, y yo no soy de hacer procesiones ni de ir a misa. Yo tengo mis valores cristianos, pero yo no soy católica activista, digamos, pero eso me choca profundamente, y que eso se pueda hacer, porque en realidad, si hiciéramos lo mismo contra la religión judía, vendrían inmediatamente. Imagínense una menora, es decir, un candelabro de los 7 brazos, para ridiculizarlo, con 7 penes, pongamos, y lo sacamos a pasear ridiculizando el candelabro judío. Seguro que los judíos, y con toda la razón del mundo, dirían: esto no se puede aguantar, o a lo mejor una procesión atacando al Islam. Pero eso no se podría consentir en España, pero esto sí, es increíble. ¿Por qué crees que hay un ensañamiento con la Iglesia Católica más que con otras religiones? Pues porque porque no hemos dicho que la masonería se creó para controlar. En 1700, ¿quién controla mentalmente, espiritualmente al pueblo? La Iglesia Católica. Pues ya está. Porque como la Iglesia querían tomar el relevo, querían reemplazar en el control mental, y lo han conseguido. Porque hoy en día es progresista decir: yo soy ateo, y luego es mentira, la gente no es atea. Luego la gente se muere y les hacen un funeral, y luego se mueren y los entierran en un cementerio rodeado de cruces. Vamos, ¿sabes? Bueno, nosotros creemos que no existe el ateísmo, no. No existe el ateísmo. Nada por el estilo, sino que de alguna manera es una rebelión en vida, que cuando ya ¿no es cierto?, empiezan a golpear para abrir la puerta de la muerte, ahí empieza la conversión, porque ya empieza la duda de qué es lo que hay más allá. Claro, porque entonces, es insoportable pensar que solamente es esta vida, que estamos aquí. Y precisamente es diabólico, porque son luciferinos, hay que decir. Los masones son luciferinos, rinden culto a Lucifer, le hacen ofrendas, les hacen rituales de sangre, etcétera, y ese es su Dios. Pero hay que decir que, bueno, esto lo hemos comentado, que en los niveles altos de la masonería, cuando tú, para llegar a ciertos niveles, te hacen pasar pruebas como, por ejemplo, poner hostias consagradas en el suelo y pedirte que las pisotees. Si no las pisoteas, entonces te dicen que bien has hecho en respetar tus ideas personales, pero ya te apartan y dicen: este no sirve porque este sigue creyendo, tiene sus valores morales, ¿no? Entonces, ¿por qué ponen en el suelo hostias consagradas? Porque creen. Creen en Dios y se oponen a Él. Tú no te puedes oponer a alguien en quien no crees. O sea que encima son como niños en realidad. Están diciendo, se oponen a una cosa en la que están creyendo. Vamos a ir a un pequeño corte y te voy a dejar picando una pregunta con esta inversión que hay en el tema
del arte y la moda, ¿no? Me gustaría que profundicemos un poquito en esto. Pero vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Pilar Baselga, gran invitada de TV1 aquí, en Toda la Hora Primera. Ya volvemos. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Seguimos aquí en Contracara con Pilar Baselga. Pilarcita, quería preguntarte si habíamos dejado en el bloque anterior picando este concepto de cómo se percibe en el arte, en la moda, ¿no? La inversión de los valores. Es decir, vemos que hay costumbres, formas, estilos que en una época distinguían a las mujeres, distinguían al hombre, y hoy es una cosa media más que provocativa, más que, ¿no? Como resaltando una agresión permanente, ¿no? Donde encima viene paralelo con el abuso a la mujer, con el, ¿no es cierto?, que no me toques, porque si me tocas es acoso, si es acoso te denuncio, en fin, entra... Para crear una guerra entre el hombre y la mujer. Exacto. Esa es la historia. Quisiera que me... Bueno, pues en relación, a ver, el arte, vamos a dejarlo de lado un rato, porque si nos ponemos con la moda son dos cosas que tienen mucha enjundia. Entonces, hoy en día la elegancia femenina se ha confundido con la provocación erótica. Entonces se considera una mujer bella y elegante cuando va provocando sexualmente a todo el hijo de vecino que pasa a su lado. Eso se va a considerar belleza. Eso jamás fue así. En el pasado, las mujeres que iban por la calle marcando su cuerpo con minifaldas, con zapatos de tacón altísimos, con medias, provocando, marcándose el cuerpo, lo que yo llamo la moda boa constrictor, porque están como embutidas, ¿no?, con esos leggings que se les ve todo, con esas camisetas que se les aprieta y se les ve todo. Eso era de mujer, de prostituta. Y hoy en día se ha normalizado, porque la moda tiene ese poder. Hay un silogismo de la moda que es muy interesante. La moda, todo lo que está de moda es habitual. Como lo habitual es normal, lo que está de moda es normal. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Eso en matemáticas es cierto, pero en la moda no es cierto. Porque lo que está de moda, normalmente simplemente está de moda, es costumbre. Y no tiene nada de normal, ni nada de lógico, ni nada de comprensible. Son siempre cosas bastante absurdas, las modas son muy absurdas.
Cuando los hombres ven cómo se vestían en tiempos de Luis XIV en Versalles, con plumas encima de encajes, o sea, yo he visto sombreros pintados en los cuadros con encajes, o sea, el borde forrado de encajes y con plumas por encima, y eran hombres que no eran efeminados, era la moda. Pelucas, etcétera. Pelucas, tacones, encajes, ropas bordadas con flores, que los hombres jamás se pondrían hoy en día. Y ellos estaban tan encantados, estaban seguros de que eso era una gran... Pero estábamos volviendo a lo de la inversión. Entonces, la inversión es que cuando una mujer abandona... A ver, la mujer se ha convertido en un objeto sexual, pero por decisión propia. Porque cuando tú vas por la calle pidiendo guerra, te conviertes en objeto sexual, luego en objeto, y ya no eres sujeto. Entonces, a eso de yo me visto como me da la gana, me pongo mini short, enseño el culo, soy una mujer liberada, soy una mujer libre, en realidad esa mujer es absolutamente dependiente de la opinión ajena. Y ahí está la inversión. La libertad es ir por la calle como te da la gana, importándote muy poco que la gente te mire o te deje de mirar. Cuando tú vas enseñando todo tu cuerpo, es que quieres que te miren y además te estás tratando como objeto sexual. Entonces, ¿dónde está la liberación? Si tú quieres ser libre y resulta que te conviertes en objeto de deseo de los demás, prometiendo cama, yo lo llamo eso estética promesa de cama. Mira qué buena cama tengo. Y luego resulta que se están haciendo todo tipo de encuestas y no ha habido una juventud que menos, digamos, vida sexual tiene. Además lo hacen de mala manera en los baños de las discotecas. En fin, no hay historias de amor como hemos tenido nosotros cuando éramos jóvenes, que nos hemos enamorado, hemos paseado, que si me das la mano, todo iba con muy despacito, tal, y luego pues pasaba o no pasaba, y las relaciones duraban un tiempo, a lo mejor no duraban 10 o 20 años, pero no es como ahora es desastroso lo que está pasando. Las parejas ya no tienen vida, porque además, la idea de que si yo te gusto como mujer es porque tengo un buen sexo, una buena promesa de cama, y resulta que no hay más que eso. Yo no estoy con mi pareja todo el tiempo metida en la cama, habrá que hacer otras cosas, hay que pasear, hay que hablar, hay que compartir, hay que disfrutar de la vida, de los valores, hablar de si quieres formar una familia, cómo quieres educar a los hijos, todo eso ya no existe. Bien. Y entonces, hablando de la inversión en el arte, ¿cómo podemos hablar del arte del siglo XX cuando nos dicen que la obra señera del arte del siglo XX es un urinario, es una letrina? Es decir, que nosotros tenemos que mirar obras de arte que son retretes. ¿Es eso el arte? Y la gente va y lo dice, y lo dice y lo repite, y está escrito en todos los libros de historia del arte del siglo XX que el urinario de Marcel Duchamp es la obra señera del siglo XX, y que es una idea estupenda, que además es un fraude, porque encima ni siquiera es una obra suya, es una obra de otra persona, de una amiga suya, y que además él no hizo, o sea, es todo un fraude. Bueno, pues es que yo invito a las personas a que no se crean la historia oficial de nada, ni de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de la historia del arte, nada, todo, sobre todo del siglo XX. Por ejemplo, ¿por qué están siempre los galeristas apoyando a tal o cual artista? Velázquez no ha necesitado nunca a nadie que le apoyara, o sea, las obras de los grandes artistas, Rembrandt, Leonardo da Vinci, Durero, Goya, están ahí, no hace falta que nadie nos convenza con libros y literatura de que eso es arte bueno, eso es completamente evidente, ¿no?, que es buenísimo. Y en cuanto a la música está en manos de los mismos diabólicos que nos hacen escuchar una música, digamos la música clásica del siglo XX, que es la música que viene de Schoenberg, Alban Berg y ¿cómo se llamaba el tercero? Webern. Schoenberg, Webern y Berg, la escuela de Viena, música atonal, dodecafonía, que es cacofonía pura. De ahí viene toda, digamos, la música intelectual contemporánea, que es inaudible, es insoportable. Y después hicieron la música pop, que es el movimiento hippie, la música pop,
que es todo ingenierizado, con Tavistock por detrás, con la Escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno que escribe las letras de las canciones de los Beatles, y te venden la moto de que drogarte es libertad. A ver, ¿cómo puede ser libertad ser adicto a una sustancia? Si es lo contrario, ahí está la inversión también. La libertad verdadera no puede estar separada de la ética. Y eso es lo que han hecho estos diabólicos masones que controlan todo y que son unos genios del control. Convencernos de que lo que nos perjudica es libertad. Lo que nos perjudica en la moda femenina es libertad. Lo que nos perjudica en las drogas, de repente, es libertad. Liberarte, o sea, salir de tu casa, de cuidar a tus hijos y tu familia, es libertad. Todo es lo contrario, volverte. Entonces, estamos en una inversión constante. Podríamos decir que el siglo XX es el mundo de la inversión. Es una libertad manipulada, en la cual la gente todavía ni se da cuenta. Le ponen el concepto de libertad como tenemos en muchos de los países en el mundo el concepto de la democracia, ¿no? Claro, que es otro montaje, exactamente. Yo vivo en democracia, yo soy libre, porque puedo elegir entre A y B. Pero si A y B son los mismos y encima no los has elegido tú, los han puesto ahí, ¿qué libertad es esa? Pues la gente sigue creyendo, es que claro, como vivimos en la democracia, porque ahora hay elecciones, porque ahora ya podemos elegir, y resulta que están siempre los mismos, son siempre los mismos. Y además entre ellos, que delante de las cámaras se pelean, pero luego entre ellos luego se van de copas y van a las mismas fiestas. Los que supuestamente son de izquierdas y de derechas, son uña y carne. Le llaman a la convivencia democrática, ¿no? En Sí. la cual parece que son contrapuestos, pero están unidos. El lenguaje es el mismo y la gente cree civilizatorio el hecho de depositar un voto en una góndola en la cual le van imponiendo, donde no hay diferencias entre uno y otro. Hay pequeñas diferencias, te van a decir, no, es Ajá. que en España, en tiempos de Zapatero, que era socialista, entonces hubo más, pongamos, becas de estudio. Hombre, algunas pequeñas diferencias tienen que hacer, porque si no sería demasiado obvio. Pero la realidad es que los impuestos son absurdos y abusivos, el IVA es el impuesto más ilegal que hay, pues el impuesto debe ser, por ley, progresivo, y el IVA no es progresivo. El pobre como el rico paga la misma cantidad de IVA. El IVA es uno de los, en todas partes existe, y es uno de los impuestos más injustos que hay. Y son antidemocráticos, ilegales, anticonstitucional, y en todas partes, y además se cambian los poderes y nunca tocan el IVA, porque claro, es un ingreso de dinero colosal. Pero en la realidad, ¿qué es? Las leyes, por lo menos en España, yo sé muy bien, lo he visto, las leyes se votan en el Parlamento, pero no se redactan en el Parlamento, se redactan en los lobbies de poder. Por ejemplo, las grandes multinacionales de las eléctricas ven que hay una competencia con los paneles solares, que la gente se va a hacer su... Entonces, Rajoy ven aquí, o Zapatero ven aquí, vamos a hacer esta ley y tal y cual, porque esto a mí no me conviene. Redactan la ley, la mandan al Parlamento, los diputados que no se leen las leyes, además, ¿para qué se las van a leer? Si da igual, a ellos les dicen, vota sí a esta ley, vota sí, vota no, a esta elección no vayas, y se quedan en casa. En fin, es una tomadura de pez, ¿es así? Sí, es que las leyes son así. Lo vemos en nuestros diputados y senadores, ¿no? Claro. Cómo van negociando, cómo van... Bueno, hay que negociarlo, hay que hablar, hacen estos simulacros de reuniones donde debaten la ley, le tocan una coma, un punto, sacamos esto, ponemos lo otro, pero si hacemos esto, después apoyame en esta otra ley, en fin... Todo el tiempo están haciendo eso. Eso se le llama la articulación de la democracia y la institucionalización de determinadas que son palabras siempre muy bonitas. Articulación de la democracia. Me voy a quedar con eso, es fantástico. Me ha encantado. Articulación de la democracia. Son paquetes en los cuales suena también, como por ejemplo, la planificación familiar, ¿no? Uno piensa que la planificación implica
cómo vas a resolver, es decir, Claro. Pagar la comida, el trabajo, en fin, Sí. una serie de cosas. Y la planificación es justamente lo contrario al sentido de planificar una familia. Planificar no tener familia. Claro, ¿no? exactamente. Cómo eliminar la familia, ¿no? Exactamente. Todos son paquetes envoltorios que suenan muy bien, la gente los compra, después se pone un cuento bonito, ¿no es cierto?, que puede resultar alentador, y este tema después termina siendo la gente creyendo en una libertad que no la tiene, ¿no? Ahí hablabas también de los chips, ¿no es cierto?, de la felicidad del chip, las bondades que el sistema propone, Claro. poner un chip a un individuo, ¿no? Las personas que en este momento en nuestras sociedades se ponen piercings y se hacen tatuajes, están convencidas de que son antisistema. Claro. Y no saben qué es un... Anarquistas. ¿Eh? Que son Anarquistas, antisistema, llevan los pantalones rotos, se ponen rastas, todo eso. Y no saben que es una agenda, que está escrita, que está organizada. Y ya están haciendo piercings que tienen un microchip, que tú les acercas el móvil o no sé qué aparato y suena una música. O sea, ya están preparándonos para que de tanto meternos cosas debajo de la piel ya sea completamente normal. Ponerse, además hay que decir que desde el punto de vista de la salud, el piercing es una especie de hemorragia de energía, porque cuando tú vas al acupuntor te pincha para favorecer la circulación de las energías por los canales, como se llamen, pero luego te las quitas, no sales por la calle con todas las agujas, porque te enfermarías precisamente. La acupuntura también de los chinos, etcétera, ¿no? Que estoy También hablando de la acupuntura de los chinos, te la ponen para curarte en una sesión de 20 minutos, media hora y luego te vas y te quitan esas agujas. Pues el piercing no, el piercing es que estás todo el día, sobre todo todos los piercings que cogen el eje de los chakras, desde aquí, a que se ponen aquí, en la lengua, en el ombligo, es una locura, está la gente enferma, las mujeres con el piercing en el ombligo muchas veces tienen cistitis recurrente. Y la tinta del tatuaje, el cuerpo lo percibe como un cuerpo extraño y se pone en alerta, el sistema inmunológico está en alerta. Y es agotador para el cuerpo estar todo el tiempo diciendo, ahí tengo una sustancia, ¿qué tintas pondrán ahí? O sea, ¿de dónde la sacarán? La tinta es tóxica, yo no me puedo beber un vaso de tinta. Entonces, ¿por qué te metes la tinta debajo de la piel? Tal cual. ¿Cómo es posible que se lo metan? Pues porque tienen el cerebro lavado. Tienen también, aparte de la tinta y qué sé yo. Pero, espera sí. que te termino de explicar. ¿Cómo puede ser que la gente llegue a esto? Porque utilizan a las estrellas. Entonces vamos a hablar del término estrella. En nuestra cultura cristiana, ¿qué es una estrella? La estrella que te guía hacia Jesús. Santiago de Compostela, la estrella que te guía hacia el campo de la estrella. Tal y cual. La estrella guía al pueblo. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado una serie de estrellas completamente fabricadas, las estrellas de Hollywood, las estrellas del rock, las estrellas del deporte, y entonces no paran de pasarlas por los medios de comunicación para que se conviertan en estrellas a seguir, es decir, en modelos a copiar. Y es que yo no sé si es que no les pagan a los jugadores de fútbol, si no les pagan, y dicen, ponte todo el cuerpo de tatuajes y así todo el mundo lo va a hacer y vamos a tener una sociedad de descerebrados enfermos que no tienen 2 dedos de frente. ¿Y cómo no nos van a despreciar? Es que, ¿cómo no lo van a despreciar a la humanidad? Si es que somos borregos, si es que entramos a todas las cosas que nos quieren vender. Sin embargo, es vergonzoso lo que hacemos. Sin embargo, creen que son anarquistas, antisistema, en fin. Pero toda la juventud han entrado entra, en el juego, vamos, en la trampa hasta aquí. Y dentro de poco, la sociedad, eso es lo que yo creo, se va, porque nos van a poner el microchip. Estamos caminando hacia eso ya, todo esto ya está muy adelantado. La sociedad te venden lo mismo que el tatuaje, etcétera, como una moda, como una cuestión de avanzada, de libertad, ¿no? Que lo acabamos de decir, también el microchip, ¿no? Hasta en un punto se decía, pero te controla tu vida, sabe tu dirección, esto, el otro, si tenés cuenta bancaria, si pagaste los impuestos, todo. Si tu auto debe o no debe una multa, ¿no? Evitar el documento para pasar a hacer un chip, del cual hasta pueden manipular tu información. O pueden apagar el chip y ya no sos más nadie.
Y corre todo el riesgo, y ¿no? peor todavía, pueden utilizar el microchip para inducirte enfermedades. Claro. Entonces, Hay que vacunarse y si no te vacunas no te... No, para inducir, es decir, a través de ondas electromagnéticas. Ellos pueden enfermarte el cuerpo, porque eso se está utilizando. Y lo están haciendo, hay acoso electromagnético contra ciertas personas. Hay mucha gente que ha contraído enfermedades y te la inducen a través de... Esto está ya bastante desarrollado, lo que pasa es que no se quiere decir porque se podría utilizar para curar. Claro, se podría utilizar para curar. De hecho, Raymond Rice, yo recomiendo a la gente que busquen Raymond Rice como rice, como rice en inglés, arroz. Raymond Rice fue un médico que desarrolló un sistema de sanación del cáncer y sanó, tenía 16 enfermos ya, ¿cómo se llama?, desahuciados por el sistema, y él sanó a todos con un sistema con una lámpara con ondas electromagnéticas, y curó a los 16, le hicieron la vida imposible. Lo echaron, estaba trabajando en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, lo echaron de allí, le retiraron, esto estamos hablando de los años 30, 1930. Y decime, con relación a los tatuajes, que para cerrar el tema tatuaje, que me quedó picando ahí, ¿tienen algo que ver el sentido, no solo la tinta que envenena el cuerpo, ¿no?, pero tiene algún sentido que ver el modelo del tatuaje que se pongan? ¿Eso incide en la persona, incide en lo espiritual o en lo ultra...? Es muy interesante lo que has dicho porque no lo había comentado todavía. Si uno se mete a mirar, digamos, el estilo tradicional, la estética tradicional de los diseños de tatuajes, son diabólicos. Están llenos de monstruos, de simbologías diabólicas, satanistas. Es muy desagradable, es muy feo, pero ellos, claro, es que ellos son antisistema. Y es el arte de lo feo, que es lo que ha digamos, intronizado el establishment de la historia del arte. Los historiadores, críticos, expertos se han dedicado a establecer que el arte del siglo XX tiene la gran novedad de que es el arte de lo feo. Empezando con Edvard Munch, después tenemos el expresionismo alemán, después tenemos el surrealismo y todos esos estilos, la posmodernidad. Hay una artista francesa que se llama Louise Bourgeois, ya murió, casi con 99 años, murió hace poco, y una de sus obras más famosas es un pene de látex de este tamaño que está colgado con un alambre a la pared, atravesándole el prepucio. Es una obra de un pene de látex, como un consolador gigante. Y eso está considerado una obra de arte. Hay una enfermedad, la verdad, que diabólica, ¿no? Sí, pero que ellos lo digan, pero que nos lo creamos. Oye, vamos a intentar tener un poco de dignidad, que creen una moda que te perjudica a ti, pero que creen la moda y tú les dices, bueno, pues para ti la perra gorda, o sea, déjame en paz, ¿qué me estás diciendo? Yo por eso voy a hablar muchas veces de que hay que hacerse tu propia ropa, te tienes que hacer tu propia ropa, no forzosamente cosértela tú, pero sí pensártela tú, a ver qué es los colores que te sientan mejor, las formas que te sientan mejor. ¿Por qué tenemos que ponernos la moda que hace un señor que yo ni conozco y que ni me conoce a mí, si me va a sentar bien o no, ¿no? Bueno, uno lo ve colgado en un maniquí. Y luego tú te quieres parecer al maniquí. O las fotos que hay de... Claro, pero no somos como Claro, pero nosotros no somos como esos maniquíes. Además, los maniquíes de la moda son esqueletos andantes. Son como perchas anoréxicas que pasean esos modelos y que luego cuando llegan atrás caen, se mueren. Y bueno, no importa, cogen a otra que está... El otro día, nuestro querido amigo Rafa Pal hablaba de los esclavos de la moda, ¿no? Entonces hacía alusión a un artículo que yo me quedé de piedra, que decía: hay que ver qué maltratan a las modelos que se están presentando a una ¿cómo se llama?, a una audición de esta, a una selección, que están 150 jovencitas que están esperando y las ponen en la escalera y a la hora de comer apagan la luz y las dejan a oscuras, sin luz, sin comida y sin nada. Pobrecitas. Y yo digo, pero
tonto de lava. ¿No te das cuenta que es una preparación ya? Sí. Que están seleccionando, que la que se quede ahí aguantando estar maltratada es la buena y que la persona que va a decir, pero usted no me trata así, se va a ir. Entonces, esas pobres niñas que lo que tienen es un descoloque en la cabeza, que se creen que van a conseguir algo cuando lo único que van a conseguir es que las maltraten, son carne de cañón, son masoquistas esas niñas. ¿Qué sentido tiene estar ahí y que digan, no, tú adelgazar 10 kilos, tú nada, tú no sirves porque eres feísima? Oye, ¿qué necesidad tenemos de exponernos a semejantes situaciones? Todo este sistema funciona porque hay niñas tontas que tienen mamás tontas también y que no les dicen, oye, mira, no vas a entrar en ese juego, no te lo permito, tú no tienes por qué estar ahí mendigando que alguien te diga que eres guapa. Y todo este esquema también entró a través de este famoso programa sobre el Gran Hermano, ¿no? Donde se mete una cámara y ve todo el desarrollo de un grupo humano que es un experimento diabólico. Hay que saber que el Gran Hermano es un invento holandés, es un juego holandés que en Holanda, no digo los holandeses, el pueblo holandés no, las élites. La masonería viene de Holanda, es decir, la familia real holandesa está metida en el satanismo de los niños y en los rituales y todo esto hasta aquí, o sea, no hay ni uno que se salve, ¿eh? Y ahí hay mucho luciferino. Y el programa de Gran Hermano es la cloaca de la humanidad. Desarrolla el voyeurisme, o sea, el fisgoneo, el cotilleo de la privacidad. Y la gente que se presta a eso, o sea, yo no sé cómo hay gente que se preste a estar dentro de Gran Hermano, cómo hay personas que ven ese programa. Yo es que no lo puedo ver, no sé, es que no tengo tiempo para perder en tonterías. Hay gente muy, muy estúpida, yo no voy a mirar a la gente estúpida, anda que no tengo cosas para leer y estudiar. Claro. Entre lo diabólico que planteabas, por supuesto que eso de Gran Hermano es un tema enfermizo, pero es una forma en la cual, ¿no? El famoso George Orwell en 1984 planteaba cómo nos miran, ¿no? Cómo nos siguen, qué pensás, y después viene la represión, etcétera, etcétera, pero es como una forma de una cápsula de cristal donde todo el mundo observa y ven qué es lo que pasa, ¿no? Cuál es el comportamiento humano, como si fueran conejitos de India, ¿no? Claro, pero es que el propósito es normalizar que haya dentro de tu casa una cámara y que nadie se subleve, porque los que miran también comparticipan. Sí. Votan, opinan, llaman. Claro, en vez de decir, esto es una vergüenza, la vida íntima es íntima y del ámbito privado y ninguna cámara debe estar metida en ninguna habitación de ninguna casa. Es para normalizar eso, porque si el día de mañana te dicen, no, es que si tú quieres trabajar en esta empresa y tener este sueldo, la condición es microchip y una cámara en tu casa. Ah, bueno, vale. Ahora trastocando esto y uno dice, de repente, ¿no? Recién hablabas de Holanda o Inglaterra o las grandes monarquías donde uno percibe un ceremonial extraordinario, ¿no? Todo con carruajes, procedimientos, palacios, es decir, ve una estructura de élite admirable que es el sueño, ¿no es cierto?, de toda jovencita, ¿no? El príncipe azul, nosotros eso lo vemos eso está diseñado. Nos atrae, ¿no? Porque decimos, qué perfecto, querido. De hecho, todo ese ceremonial. ¿Hasta qué punto uno puede decir cómo es posible que se presente una cosa tan maravillosa que incita hasta el respeto, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando de la pedofilia, estamos hablando de la muerte, estamos hablando del grado de la masonería que atenta contra toda la sociedad. Claro, ¿no? Es que de eso se trata. Tú lo has dicho, o sea, en tu pregunta está la respuesta. Quiero decir, como ellos son tan luciferinos, diabólicos, satánicos, asquerosos, pervertidos, necesitan crear una imagen seductora. Y va el pueblo y va y se lo cree.
y sueña con que yo quiero casarme con un príncipe. Yo lo que menos quiero es casarme con un príncipe, por Dios, porque ya sé quién está detrás de las familias reales. Bueno, aquí voy a decir, no sé si ustedes han seguido, que en España la hermana de la reina, Leticia, murió. Murió, que dicen que se suicidó, Erika Ortiz. La reina se llama Leticia Ortiz. Y durante el funeral, el marido, que se había separado, pero bueno, el marido, el padre de la hija de Erika, al pasar cerca de Juan Carlos, le dijo: asesino. O sea, el marido de Erika le llamó a Juan Carlos asesino. ¿Y qué hizo Leticia, hermana de la difunta? Corrió a arrodillarse delante del rey y besarle la mano, como pidiéndole perdón. Eso fue para mí espeluznante, porque es una manera de decir: por favor, no sigas matando. Le pidió clemencia. Fue una manera que tuvo Leticia, en mi opinión, de expresar de forma absolutamente espontánea que era verdad lo que estaba diciendo su cuñado. Si no, ¿por qué haces eso? Estaba pidiéndole perdón y pidiéndole, por favor, que no lo tuviera en cuenta. Luego está reconociendo que algo hay ahí y un poder tiene. Esto tiene que ver también, por ejemplo, con Diana, la Lady Di. Lady Di, famosa, que casada con el príncipe Carlos. Sí, bueno, todo el mundo dice, toda la gente que se ha parado a estudiar el caso, yo no soy ninguna experta, que aquello fue un ritual, también, y que estaba, bueno, es muy de conspiración. Yo ahí no me meto porque hay que saber mucho, y yo no quiero decir cualquier cosa que dice cualquiera, que lees, no cualquier cosa que dice cualquiera, cualquier cosa que yo he leído, pero las cosas que he leído, todas que no son la versión oficial, es que todo ha sido, que fue un asesinato, vamos, que no fue un accidente. Ha sido, la verdad que interesantísimo. Me gustaría que me digas, Pilar, ¿qué es lo que te llevó a incursionar en todos estos temas? ¿Qué es lo que te despertó en vos todo esto? Bueno, para mí la lectura más impresionante que he leído en mi vida es Armas silenciosas para guerras tranquilas, que es un documento top secret que fue filtrado a un ex militar, Bill Cooper. Está disponible en internet. Yo en mi blog he hecho un comentario a ese. Es un documento que tiene 30 páginas y donde se redacta en el año 1979, se dice claramente que es un texto para los participantes en la reunión, no lo dicen tan claro, pero en la reunión de Bilderberg, porque dice, es muy fácil saber por qué es. En 1979, es fecha del documento, dice que están celebrando el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial. Si retiras 25 a 79, llegas a 1954, que es la fecha de creación del grupo Bilderberg, que se llama así porque se reunieron en un hotel en Holanda que se llamaba Bilderberg, Holanda, ya estamos otra vez, porque fue el príncipe Bernardo de Holanda, antiguo SS, que todos conocemos ya, el que fue el organizador de esta reunión. Y la reunión de Bilderberg son una serie de élites, con una serie de personas que van invitando, y en las que se deciden una serie de cosas para el futuro de, digamos, lo que ellos quieren que ocurra y lo que, en cuanto a la gestión. Por ejemplo, en las últimas reuniones de Bilderberg no han faltado el dueño de Google, el dueño de Amazon, bueno, pues ya está. Facebook y todos estos. Todos estos, es decir, que tienen que ponerse al servicio de los deseos de ellos. Y de hecho hay todo un YouTube, todo esto, hay mucha gente que está ya organizando que nos vamos a pasar a otro tipo. O sea, en vez de ver Tele1 en YouTube, pues lo iremos a ver a MeTube, en vez de MeTube, que será otro sitio, una plataforma internacional donde todos los que estarán baneados en YouTube se puedan reunir y puedan difundir, porque es que vamos a eso, al control ya se está haciendo. Hay muchos youtubers que se llama, que tienen canales que les están bloqueando sus vídeos, porque lo que dicen molesta.
Y esto es lo que nos espera, ¿eh? Vamos a ello a pasos agigantados. Ahora tenemos una próxima, dentro de unas semanas, la Bilderberg 2017, que no sé dónde se celebra. ¿Lo sabes tú dónde se celebra? No sé, la última vez se hizo en Alemania. Sí, el año pasado. El año pasado, este año, la verdad que no tengo idea. No, yo tampoco lo he mirado. Un amigo, Adrián Salvucci y Enrique Romero. Seguro, seguro que se lo saben. Saben perfectamente dónde queda. Bueno. Bueno, todo esto fue lo que te motivó a incursionar en el Claro, porque es que al descubrir ese texto, digo, pero ¿cómo puede ser que haya gente que se reúna? Con simbología, todo tiene que ver, todo ata con todo. ¿Cómo fuiste desatando todo eso? No, bueno, pues estuve, se puede decir, 3 años sin salir de casa. Me decía mi hijo, ¿qué te pasa, mamá? Yo digo, pues que estoy rehaciendo mi educación, porque claro, he tenido que tirar por la borda todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo había aprendido. Yo había sido una alumna obediente del sistema, había sacado buenas notas, tanto en la escuela como en la universidad, matrículas, tal y cual, no sé qué, y de repente se me caía el mundo, no me lo podía creer. Hay gente que se reúne para decidir, vamos a destruir a la sociedad. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Además es que te lo explican, que tenemos que tumbar a las lo dicen negro sobre blanco. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser de la más baja, tal cual, te lo dicen, para impedir que las clases inferiores puedan comprender nada de los sistemas. Por eso hacen esa educación con los mapas recortados, con las ideas, lo invierten todo, te enseñan primero las fracciones y luego las decimales, entonces ya no entiendes nada, tienes que hacer lo contrario. Bueno, hay toda una serie, esas cosas que nuestros padres nos sufrieron. O sea, hay que saber que a partir de 1980 aprietan las tuercas. Lo de la escuela prusiana, que he comentado al principio, no había sido, digamos, aplicada de manera tan férrea como ahora. A partir de los años 80 han empezado a apretar los tornillos y ahí lo dicen en ese texto. Si la gente no me cree, que lo lea y verá. Y ahí entran los medios de comunicación y todo. ¿Vos sabés que todo hablan de los medios de comunicación, de la educación? Yo invito a la gente en las noticias con relación. Cuando lea el diario, abra el diario y vean el trasluz, ¿no? Usted debe ver que hay un mensaje subliminal detrás de la noticia que está, que es ribombante en ese momento. Y en algún momento va a decir algo que sea ridículo de algo, por ejemplo, cada vez que aparece algo de la iglesia o lo cristiano, la defensa o algo por el estilo, atrás hay una publicidad o hay un mensaje o hay una letras en las cuales contradice lo que está. Y aunque uno no lo percibe leyendo el diario, subliminalmente, cómo va entrando. Es poderosísimo. Y trabajan muy bien con los medios de comunicación. Dijiste muy bien el tema de las estrellas de cine, estrellas de rock, estrellas deportivas, que son el ejemplo. La gente empieza, las colocan en las primeras planas para ser el ejemplo real a seguir, y el tilinguismo, que cada vez pasa más tiempo frente al aparato televisivo, más fácil se manipula, ¿no? Desde luego. Hay algo que quiero decir. Halloween es una fiesta diabólica. Diabólica. Y está entrando en todos lados. En todas partes, en los colegios hacen fiestas de Halloween y les piden a los niños que se disfracen de brujas negras, de magia negra, y se está normalizando. Pero es que la gente tiene que saber, el 1 de noviembre, el día de Halloween, en la noche, porque siempre por la noche, a partir de las 12 de la noche, que ya es el 1 de noviembre, es la noche en la que más rituales se cometen en el mundo de satanismo, es la fecha de ellos. El día de todos los santos, todos los muertos. De todos los muertos. Y abren portales y estas cosas que dicen que hacen, matando a muchos niños. Es un horror. Y que te obliguen. Una amiga en España que me dijo, que le dijo a la profesora, mi hijo no va a ir a esta fiesta, así que olvídese, esto es satánico puro. No, es una fiesta de los niños. No es una fiesta de los niños, es una cosa satánica y peligrosa. Y no me da la gana que mi hijo vaya, que en los colegios, ha metido en los colegios. Terrible. Bueno, hablaste en el último programa con el especial ahí con Quique Romero, Dávoli y Carena sobre el tema de la pedofilia, etcétera, cosa que fue extraordinario lo que ha salido, la verdad que una información increíble.
pero es increíble cómo sobre los niños, ¿no?, se avanza tanto para destruir esa inocencia, ¿no? Claro. Es lo que el diablo quiere más, ¿no? Lo que más el demonio disfruta. Sí, por lo visto, eso dicen. Yo no sé, yo estoy convencida de que ellos creen eso, pero que la realidad no es así, porque nosotros no somos nuestro cuerpo. Ellos solamente atacan al cuerpo. Y entonces hacen unos rituales, es muy infantil. En realidad Lucifer, no sé dónde estás, hijo, por aquí estará seguro dando vueltas, es un niño petardo, o sea, que toca mucho las narices y que molesta muchísimo, pero que no tiene ningún poder. No tiene ningún poder, porque nosotros, a mí me pueden estar torturando, pero mi cuerpo no soy yo soy un alma, yo soy un espíritu. Y de hecho, las víctimas siempre dicen que cuando les han torturado muchísimo, se desdoblan y ven cómo están torturando su cuerpo y ellos no están dentro. Lo dicen todos. Pilar, te agradezco muchísimo por haber acompañado este programa, haber enriquecido, haber dado un prestigio más importante para TLV1 con tu visita, ¿eh? Todo tu conocimiento y lo que hemos hablado, la verdad que ha sido riquísimo. Te agradezco muchísimo, ¿eh?, de haber estado aquí. Muchas gracias a ti. No te pregunté cómo fue, pero bueno, siempre está la última preguntita que nunca terminamos, ¿no? A ver. Pero se hizo el sábado pasado el segundo Congreso Iberoamericano de Mujeres Conscientes. Sí. Aquí sí. ¿Qué significó? ¿Cómo fue? Pues ¿Qué significaba la mujer consciente? Pues significa que la mujer tiene que tomar conciencia de la gran responsabilidad que tiene, porque es que somos nosotras las que decidimos. O sea, el hombre puede querer tener un hijo, pero la que realmente finalmente tiene la decisión es la mujer. Si la mujer dice al padre, mira, no, es que lo quiero cuidar yo, es que quiero cuidar yo a mi hijo, el marido no le va a decir, mira, no. Bueno, sería un monstruo, ¿no? O sea, que está en nuestras manos cambiar todo esto, en las manos de las mujeres. Si nosotros decidimos, no quiero ir por la calle mostrando todo mi cuerpo, quiero ir guapa, elegante, con bonitas telas, yo muy mía, pero no tengo por qué estar enseñando el pecho, el culo, pues todas esas cosas. O sea, que está en nuestras manos, nosotras mujeres, con la conciencia de cambiar este mundo, realmente. Los hombres también, pero las mujeres muchísimo. Bueno, nos han acostumbrado un poco a la moda erótica, ¿no? Pero si no hay nada más erótico que lo que no puedes ver. Claro, por supuesto. Claro. ¿Es más erótico una mujer vestida que una mujer desnuda? Desde luego. Sin duda. Sí. Pilar, mil gracias de vuelta. Muchas gracias. Y espero que vuelvas de vuelta a Buenos Aires muy pronto y bueno, y ya nos estaremos comunicando. Y le mandamos un saludo a Rafa Pal. Sí, también, ¿no? Claro. Que también vamos a hacer varios programas con él. Gracias, Pilar, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. A todos ustedes, bueno, qué valiosa esta entrevista, qué lindo, qué increíble, ¿no? Porque cómo se invierte todo el sentido de todo lo que nosotros vemos hoy, que parece, cómo está manipulado. Nosotros sabemos que el nuevo orden mundial opera, que el pensamiento único, pero a veces en el día a día no nos vamos dando cuenta. A la vez que somos conscientes que eso pasa, somos inconscientes en entrar en el ruedo permanente que se va imponiendo. Por ejemplo, qué sé yo, el tema de las estrellas, ¿no?, los tatuajes, que entra tanta gente que se cree libre, ¿no?, y que no lo es. El tema de la libertad, la democracia, ¿no?, este juego tan ridículo, la libertad, que uno solamente tiene libertad para elegir esto o esto, ¿no? Pero ¿dónde está la libertad para elegir otra cosa o no elegir ninguna, ¿no? Vemos que la sociedad cada vez va encaminada por un tubo en el cual no puede salir de ahí. La democracia lo mismo, es una farsa, ¿no? Representa no a las mayorías como es la base de la democracia, sino representa hoy en día las minorías dictatoriales, ¿no? Las minorías que se imponen, las minorías
fascistas, llamémoslo, en el buen sentido de la palabra. Pero son esas minorías que imponen, son déspotas. Y que todo empuja a esta esclavitud, porque finalmente nosotros como ciudadanos somos todos esclavos, ciudadanos tanto argentinos, extranjeros. ¿Por qué? Porque esta esclavitud, a través de esta libertad creada, está condicionada a través de una educación que no ni siquiera es una formación, porque la educación se la da a uno la familia, el padre, la madre, el entorno, ¿no? La cultura, esa es la primera educación. El resto es una formación, nos reformatean la cabeza y nos forman para otras cosas. La moda, erótica, el arte, la música, el teatro, el cine, bueno, ya está a la vista, es la inmundicia y es invertir el esquema de los valores, ¿no? Pero todo esto no sale porque sí, ¿no? Sale porque hay intereses de algún sector. En un momento la Iglesia dominaba, ¿no es cierto? O la fe católica dominaba estas cuestiones, con todos sus conflictos internos también, pero por lo menos había un sentido de bondad, un sentido de fe, un sentido de amor, con los idas y vueltas y vericuetos, pero había un buen sentido. Y revelando la verdad, ¿no? Porque la verdad nos hará libres, decía Jesucristo. La verdad hace que rompa la mentira, el engaño, pero hemos entrado en el pleno siglo XX, siglo XXI en particular, donde ya todo eso se desechó. Y entonces entramos a través de diabolizar lo que en alguna época era benévolo para entrar en otro estilo en el cual está dominado por sectores, sectas, agrupaciones, instituciones, organizaciones ocultas que no tienen ni siquiera el sentido de la verdad, ni el sentido del amor, ni el sentido de la bondad o la belleza, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad. No existe nada de eso. Existe lo oculto, lo negro, lo que no se puede divisar. Y todo eso es el símbolo del demonio, el símbolo del oculto, el símbolo del mal. No es bueno para el hombre. No es bueno para el hombre, no es bueno para la mujer, porque eso rompe con cierta estética, rompe con la esencia de lo que es lo bueno, lo bello o la verdad. Creo que habría que replantearse hoy en día muchos temas, ¿no? Porque creemos y confundimos la libertad con un libertinaje, pero un libertinaje que es controlado. Todo está controlado, no es un tema, como dijo bien Pilar, no es conspiranoico, es planificado. Todo entra en una planificación. Todo lo trabajan, por eso hay grupos Bilderberg que se juntan todos los años, por eso hay grupos de la masonería en todos los lugares del mundo, por eso en cada ciudad, en cada sector, van creando todos estos estamentos y grupos y subgrupos, como las empresas que habla Adrián Salvucci, ¿no? De todo este esquema de empresas donde están todas enlazadas. Nadie, al final, ningún país es dueño de nada, ningún país es soberano, ¿no? Entonces ahí es donde entramos como esclavos, creemos una libertad que no existe y nos bombardean y nos liman la cabeza a través de los medios de comunicación. Es para pensar, es para parar la pelota y ponernos a analizar las cuestiones, mirar alrededor y empezar a ver que hay algo que nos están jodiendo y es bravo y es difícil porque nos engañan y porque tal vez va a llegar el punto donde logren no matarnos, sino que nosotros les simplifiquemos el trabajo, nos matemos a nosotros mismos. Ya empezaron por el aborto y empiezan con tantas otras enfermedades. La mayor virtud del enemigo es lograr que uno haga el esfuerzo por ellos y uno se autoelimine. Entonces esto no es broma, es un tema que corre riesgo, corre peligro toda la humanidad, ¿no? Porque ellos quieren otro mundo, que no es el que desea a Dios, que no es el que desea el amor, la belleza y la verdad. Espero que haya sido tan rico como lo fue para mí. Aprendí muchísimo de Pilar Baselga. Esperamos que tengámosla de vuelta. Les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado en este largo programa. Podría ser muchísimo más largo, pero fue riquísimo y muy útil. Gracias por acompañarme en Contracara. Los esperamos en otro programa por aquí, siempre por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias. Pilar, muchas gracias.